Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Espero que tu copyright ene teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y listos para un chismecito jugoso. Porque hoy vamos a hablar de un tema que me tiene temblando. Lo leyeron bien en el título. Hoy les voy a contar sobre mi reencuentro explosivo con mi ex. Y no fue en un café copyright romántico ni en una fiesta elegante. Fue en el gimnasio. Su copyright que suena a película de comedia romántica, pero les juro que no se imaginan lo superíndice 3 modo y surrealista que fue todo. Pero antes de que les cuente los detalles muy escabrosos, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar un poquito de todo, desde mis aventuras diarias hasta mis reflexiones muy profundas, pasando por tutoriales de maquillaje, recetas deliciosas y por supuesto, mucho chisme como el que a punto de empezar. Que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora supongo monos superíndice 3 modos, preparen palomitas y vamos a sumergirnos en esta historia que todavía me deja sin aliento. Todo empezó superíndice 3 como un día normal. Me levanto copyright con toda la energía para ir al gimnasio. Ya saben, esos días en los que te sientes motivadísima y visualizas tus músculos creciendo con cada repetición. Llevaba una semana sin ir, que me sentó culpable y necesitaba quemar todas esas calorías extras que había consumido. Me puse mi ropa deportiva favorita, enchufo copyright mis audífonos con mi playlist de música motivacional y salud de casa. Era un conjunto nuevo, por cierto, un top deportivo color lavanda que me había autoregalado después copyright ese de un dúo particularmente difícil en el trabajo combinado con unos leggings negros que realzaban mis curvas. Me sentía, debo admitirlo, bastante segura de mí misma. La música a todo volumen era mi escudo, mi armadura para enfrentar cualquier cosa que el gimnasio me lanzara. Llegó copyright al gimnasio, saludo copyright a la recepcionista con una sonrisa y me dirigí a mi zona habitual, la de las pesas. La recepcionista, Marisa, una mujer de unos 50 o más menos con una sonrisa perpetua y una memoria fotográfica impresionante, me saludo superíndice 3 efusivamente. Ande copyright gusto verte. Te estrau más menos amos por acu. ¿Todo bien? Siempre me hago a sentir bienvenida. Le respondo con una excusa vaga sobre una semana muy ocupada y me apresuro copyright hacia mi objetivo, la sala de pesas. Ese era mi santuario, el lugar donde puedo liberar el copyright ese y sentirme fuerte. Estaba calentando haciendo unos estiramientos para evitar lesiones, cuando de repente lo vi. Me aseguro copyright de hacer bien el calentamiento. Estaba haciendo rotaciones de tobillo, estiramientos de cuádriceps, tocando la punta de mis pies. Me concentré en respirar profundamente. Normalmente soy muy cuidadosa. En mi cabeza mi voz interna repetía calentar antes de entrenar. Me regañaba para ser constante y cautelosa. Estaba con diéresis por 1000 L. Mi ex. Sudado con una camiseta sin mangas que dejaba ver sus bíceps, levantando una barra con un peso que me intimidaba solo de mirarlo. Era Ricardo. Han pasado más de 6 meses desde nuestra ruptura, una ruptura que definirá como amarga, llena de reproches y lágrimas que parecían no tener fin. Ricardo siempre había sido un hombre atractivo, pero ahora, con el sudor brillando en su piel y la concentración grabada en su rostro, parecía aún más impactante. Lo observé por un momento, analizando cada detalle, tratando de descifrar si había cambiado mucho en estos meses. Parecía más musculoso, quizás un poco más maduro en su expresión. Automáticamente mi cerebro entró superíndice 3 en modo público. Copyright aquau con diéresis copyright LAU. Nunca lo había visto en este gimnasio. ¿Acaso me estaba siguiendo? Rápidamente descarté esa idea como producto de mi imaginación hiperactiva. Seguramente era una coincidencia. Una coincidencia terriblemente incómoda, pero una coincidencia al fin y al cabo. Pero, ¿qué hacía yo ahora? ¿Salía corriendo como una cobarde? ¿Me escondía detrás de la máquina de abdominales? Ninguna de esas opciones me parecía particularmente atractiva. Intento copyright disimular, como si no lo hubiera visto.
Me puse a hacer mis ejercicios con Moon esa intensidad de lo normal, tratando de demostrar que estaba súper concentrada en mi rutina, y que no me importaba en absoluto su presencia. Pero por supuesto mi cuerpo no cooperaba. Mis manos sudaban, mi corazón superíndice 3 en el atua a 1000 por hora y mi coordinación superíndice 3 en deju superíndice 3 de existir. Casi me caigo al intentar hacer una sentadilla. Copyright oso. Intenté levantar una pesa que usualmente no me representa ninguna complejidad. Sin embargo, la vi pesada. Me temblaba el cuerpo. Me sentí débil. La solté lentamente para evitar alguna lesión. Me reí nerviosamente. Me di un respiro. Después copyright ese de unos minutos de tensión superíndice 3n silenciosa, decido que tengo que enfrentar la situación superíndice 3n. No puedo pasar toda la mau más menos ana escondiu copyright dome y actuando como una adolescente enamorada. Respiro copyright hondo, me armo copyright de valor y me acerco copyright au con diéresis copyright L. Era ahora o nunca, me dije a mí misma. No podía dejar que el miedo y la incomodidad me paralizaran. Tenía que demostrarme a mí misma que era capaz de afrontar esta situación con dignidad y madurez. Hola, dije tratando de sonar lo más casual posible. Practiqué esa palabra en mi cabeza. Hola. Traté de imaginar que estaba saludando al cajero del supermercado, a un vecino con quien no tengo mucha relación. Quería verme normal, tranquila. Pero por dentro sentía que estaba a punto de explotar. Con diéresis por 1000 el esegiru superíndice 3, me miru superíndice 3 con una expresión superíndice 3n de sorpresa y me devolvió superíndice 3 el saludo. Ande. Copyright sorpresa verte por acu. Su voz sonaba genuinamente sorprendida, como si realmente no esperara verme. Eso me alivió un poco, aunque la incomodidad seguía presente. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose por un instante en mi nuevo conjunto deportivo. Pude sentir un ligero rubor en mis mejillas. Intercambiamos algunas palabras triviales sobre el gimnasio, sobre el clima, sobre lo mucho que habíamos estado haciendo últimamente. Era todo tan forzado y artificial que me daban ganas de salir corriendo. Hablamos sobre los nuevos equipos, sobre los instructores, sobre cualquier cosa que pudiera llenar el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Era como si estuviéramos actuando, interpretando un guión preestablecido sobre cómo dos ex deben comportarse al encontrarse casualmente. Pero entonces, con diéresis copyright L me pregunto superíndice 3 algo que no me esperaba. Me pregunto superíndice 3 CU superíndice 3 mo estaba realmente. Fue una pregunta sencilla, pero cargada de significado. Era como si hubiera roto la barrera de la superficialidad y me estuviera invitando a ser vulnerable. Fue cuando se rompió superíndice 3 la barrera de la formalidad. Empezamos a hablar de verdad, sobre lo que había pasado entre nosotros, sobre nuestros errores, sobre nuestras heridas. No fue fácil. Hubo momentos de silencio incu superíndice 3 modo, de miradas esquivas, de lágrimas contenidas. Pero también copyright N hubo momentos de honestidad, de comprensión superíndice 3N, de perdu superíndice 3N. Le hablé sobre cómo me había sentido después de la ruptura, sobre la soledad, la confusión, la decepción. Él me contó sobre sus propios sentimientos, sobre su arrepentimiento por algunas cosas que había dicho y hecho. Nos abrimos el uno al otro de una manera que no habíamos hecho en mucho tiempo. Me di cuenta de que a pesar de todo el dolor que habíamos pasado, todavía había un cariño más menos o genuino entre nosotros. Nos conocíamos muy bien y habíamos compartido muchas cosas importantes. Aunque nuestra relación superíndice 3 en romántica había terminado, eso no significaba que teníamos que ser enemigos. Habíamos sido importantes el uno para el otro, y esa conexión no se había desvanecido por completo. Era como si, debajo de la capa de resentimiento y dolor, todavía existiera un lazo invisible que nos unía. Hablamos durante casi una hora hasta que nos dimos cuenta de que el gimnasio se estaba vaciando y que teníamos que irnos. Nos despedimos con un abrazo sincero y nos prometimos mantener el contacto. Un abrazo que sentí diferente, un abrazo sin la carga del pasado, un abrazo de dos personas que se respetan y se desean lo mejor. Al salir del gimnasio me sentía aliviada. Ha sido un encuentro difícil, pero también copyright N muy sanador.
Abo ha logrado dejar atrás ese muchos fantasmas del pasado y Abo ha cerrado un capítulo importante de mi vida. Sentía como si me hubiera quitado un peso de encima. Ya no tenía que seguir cargando con el resentimiento y el dolor. Podía mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Y puede que haya sido un reencuentro explosivo, pero no en el sentido negativo de la palabra. Fue explosivo porque removió superíndice 3 muchas emociones, porque me obligó superíndice 3 a enfrentar la verdad y porque me permitió superíndice 3 avanzar. Fue como una explosión controlada, una demolición necesaria para construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Desde ese día, he visto a mi ex un par de veces en el gimnasio. Ya no hay tensión superíndice 3N ni incomodidad. Nos saludamos con una sonrisa, charlamos un poco y seguimos con nuestras rutinas. Hemos logrado construir una relación superíndice 3N amistosa y respetuosa, basada en la madurez y el entendimiento. A veces incluso nos reímos de lo incómodo que fue nuestro primer reencuentro. Es como si hubiéramos superado esa etapa y ahora pudiéramos vernos como dos personas que comparten un pasado, pero que también tienen un futuro individual. Y esa, mis queridos amigos, es la historia de mi reencuentro explosivo con mi ex en el gimnasio. Una historia llena de emociones, de sorpresas y de lecciones aprendidas. Una historia que me ha enseñado que el perdón es posible, que la madurez es clave para superar los conflictos y que incluso después de una ruptura dolorosa, se puede encontrar la paz y la reconciliación. Pero la historia no termina ahí. Después de ese primer encuentro, las cosas siguieron evolucionando. Un día, mientras estaba en la caminadora, Ricardo se acercó y me invitó a tomar un café después del gimnasio. Dudé por un instante, pero luego acepté. Necesitaba seguir sanando mis heridas. En ese café, hablamos más profundamente sobre nuestras vidas, sobre nuestros sueños y aspiraciones. Descubrí que ambos habíamos cambiado mucho desde nuestra ruptura. Él estaba enfocado en su carrera profesional, y yo estaba explorando nuevas pasiones y hobbies. Nos reímos, compartimos anécdotas y nos dimos cuenta de que, aunque ya no éramos compatibles como pareja, podíamos ser buenos amigos. Desde entonces, hemos seguido en contacto. Nos vemos ocasionalmente para tomar un café, para ir al cine o simplemente para charlar. Hemos construido una amistad sólida, basada en el respeto y la confianza. Ya no hay resentimiento ni rencor entre nosotros. Hemos logrado perdonarnos mutuamente y seguir adelante con nuestras vidas. Y ahora, cuando lo veo en el gimnasio, ya no siento pánico ni incomodidad. Siento alegría y gratitud. Alegría por haber superado el pasado y haber construido una relación amistosa. Gratitud por haber aprendido valiosas lecciones sobre el amor, el perdón y la madurez. Espero que les haya gustado este chismecito y que se hayan entretenido un rato. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, a veces la vida nos sorprende con encuentros inesperados, incluso en los lugares más insospechados. Segundo, es importante enfrentar nuestros miedos y no evitar las situaciones IQ superíndice 3 modas. Tercero, el perdón superíndice 3N es un proceso fundamental para sanar heridas y avanzar en la vida. Y cuarto, aunque una relación superíndice 3N romántica termine, siempre es posible construir una relación superíndice 3N amistosa y respetuosa. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que se hayan divertido tanto como yo contándoles esta historia. Ahora, me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Alguna vez han tenido un reencuentro en Q superíndice 3 modo con un ex? ¿CU superíndice 3 mo lo manejaron? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S.